Un saludo especial, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, específicamente en los versículos finales del capítulo 6. Son los versos 60 al verso 71 que vamos a estar leyendo a continuación y vamos a estar estudiando verso a verso, tratando de descubrir, tratando de extraer las riquezas y las bendiciones de la enseñanza de Cristo a su iglesia para estos días. Así que acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios, Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 60 al 71. Dice así la palabra de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos permites eh, predicar tu palabra, comunicar tu mensaje a tu iglesia y a todo el que escucha a través de este medio. Te pido, Señor, que este mensaje sea explicado de la forma más apropiada y de la forma que tú la has revelado a tu iglesia. Que tu mensaje sea claro para cada uno de mis hermanos y para cada uno de los que escucha, y que cada uno de ellos pueda ser exhortado, pueda ser corregido si es necesario, y pueda ser también instruido en tu palabra. Te pido, Señor, que tú bendigas este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos llegado a los versículos finales del capítulo 6 del Evangelio de Juan. En las semanas anteriores hemos podido navegar por uno de los discursos más característicos de Jesús: el pan de vida. Realmente este es un mensaje muy conocido por el cristianismo, aunque no estoy tan seguro de cuán frecuente es la exposición de cada palabra del discurso de Cristo en estos capítulos, o más bien en estos versículos. Es probable, conociendo las tendencias modernas del cristianismo, que algunas de los versículos de este capítulo hayan sido predicados, pero no de una forma aislada. Lo más probable es que hayan sido sacados de su contexto y expuestos aislado del contexto. De modo que se toma una de las 5 veces, por ejemplo, 5 veces en que Jesús se autodenomina el pan vivo que descendió del cielo.
y le damos el significado que mejor se acople al tema del sermón. Seguramente algunos sermones habrán sido muy buenos. No quiero condenar todos los sermones que no sean expositivos, obviamente, pero seguramente otros no serán tan buenos. Probablemente sean distorsionados al mensaje que Cristo quiso dar. Ahora, en nuestro estudio de este discurso, ¿qué hemos logrado observar? ¿Qué hemos logrado ver? Hemos estudiado la naturaleza pecaminosa del hombre, por ejemplo, las consecuencias de la maldición de la caída en el huerto del Edén, de muchas maneras. Lo vemos en la búsqueda interesada de la multitud, en los versículos 24 al 26, cuando buscaban a Jesús solo por alimento. También lo vemos en la petición de señales en el versículo 30, cuando a pesar de que Jesús había provisto de grandes señales, aún así los judíos pedían más, pedían señales para corroborar, pero realmente no las necesitaban ni las querían, simplemente no creían. También lo vemos en la murmuración de ellos en el versículo 41, murmuraban en contra de Cristo. Y aparte de esto, la murmuración se convirtió en contienda entre ellos mismos ante las palabras de Cristo en el versículo 52. En última instancia, estas son solo formas de lo que se conoce y se entiende como la incredulidad de los hombres. La peor maldición de la caída es su incapacidad de creerle a Dios. No puede, es incapaz por sí mismo. Y lo vemos durante toda esta conversación que hemos estudiado anteriormente, y cómo los judíos, la multitud de judíos, por más que explicase Jesús, aún así no podían entender. También hemos podido ver la responsabilidad del hombre ante Dios. Con esto queremos decir que es aquello que Dios ordena al hombre hacer. Y en todo el discurso, aquello que el Señor pide es que creáis en Él. Dicho en varias ocasiones como en los versos 29, 35, 40, 45, 47, 51, 53, 54, 56 y 58, constantemente el Señor pide a la multitud de judíos que crean en Él. En estos últimos versos, los versos de la predicación anterior, de los versículos 50 hasta los versos 58, el Señor nos señala su sacrificio por el mundo para salvarlo del pecado y llama a los hombres a creer en la eficacia de su muerte en la cruz, a creer que su sacrificio es suficiente para redimirlos y para salvarlos del pecado. Pero esto no fue lo único que vimos en esta predicación del pan de vida de Jesucristo, sino también un misterio revelado, conocido por algunos como la predestinación, que vemos con tal claridad a partir de los versos 37, en el cual el Señor resume a partir de estas palabras: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O como dice el verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué nos dice esto? Jesús nos enseña que la fe que descansa en Cristo es dada por el Padre. Es un don de Dios y no es algo inherente al hombre. La fe no es el resultado de la fuerza de voluntad de los hombres. Al contrario, la incredulidad es el resultado de la voluntad inhabilitada del hombre. Pero estos versículos no terminan allí. El verso 37, por ejemplo, dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Los versos siguientes, y específicamente el versículo 44 que acabamos de mencionar, el Señor anuncia
que Él nos resucitará en el día postrero. Él lo asegura. Él dice, no solo que yo les daré vida, que los preservaré, sino que también les aseguro que en el día postrero ustedes serán resucitados, lo que nosotros conocemos como la glorificación, en el momento en el que los muertos en Cristo serán levantados una vez más a vida. Esto es predestinación. Se ve la iniciativa divina y se ve el decreto de el resultado final de la obra completa de redención en la glorificación. En otras palabras, si no es por la predestinación de Dios, no hay regeneración, no hay fe en Cristo y por lo tanto no hay entendimiento de la palabra del Señor. No hay vida eterna, no hay preservación de la fe y no hay glorificación. Todas las promesas de Dios solo descansan en la gracia libre de Dios en su elección por hombres pecadores. Una vez terminado este discurso de Cristo, ahora nos encontramos en los versículos 60 en adelante con las consecuencias de estas palabras. Aquí veremos la reacción de muchos de sus discípulos. Y entre esos discípulos estaban también los 12. Lo que veremos a continuación es el contraste entre un grupo extenso de discípulos y el grupo más cercano o más íntimo de Jesús, los 12. Iniciando con nuestro estudio en los versículos 60 en adelante, nos encontramos que al terminar la exposición de Jesús en la sinagoga, muchos de sus discípulos decían que la enseñanza de Jesús era muy dura. Si notamos aquí, los discípulos no son la multitud de judíos que discutían con él en los versículos anteriores, sino más bien un grupo de personas que lo han seguido como rabí o que lo conocen o lo reconocen como un maestro. Y a su vez, en el momento de la discusión en la sinagoga, estos discípulos escuchaban mientras hablaba con los judíos. Ahora creo que este grupo de discípulos, gran grupo de discípulos, era probablemente los que se conocen en el Evangelio de Lucas como los 70, aunque probablemente sean muchos más. Pero en medio de este grupo extenso de discípulos estarían aquellos 70 discípulos que se mencionan en los otros evangelios. En cualquier caso, el punto aquí es que en este grupo grande de discípulos se considera que la doctrina de Cristo es una muy difícil de soportar. Es muy difícil de oír. Cuando nos referimos a la doctrina de Cristo, es todo lo enseñado por Él en los versículos anteriores, en todo lo que comprende la discusión de las predicaciones tituladas como el pan de vida, en la cual discutía con los judíos acerca de el maná, la comparación, la antítesis del maná que los judíos interpretaban como el pan que descendió del cielo, pero Jesús se presentaba a él mismo como el pan que había sido enviado del cielo, el alimento espiritual. Y a partir de allí se da esta discusión y los temas que ya hablamos hace un momento. La dificultad que tienen los discípulos no debe ser tomada como una dificultad comprensiva o exclusivamente de comprensión, ya que ellos no dicen no entendimos o no se preguntan qué quiso decir el Señor. No hay comentarios de carencia de comprensión, sino más bien un problema de aceptación. Y digo exclusivamente porque ciertamente muchos de ese grupo extenso de discípulos
pudieron haber tenido problemas en la interpretación de las palabras carne y sangre como los demás judíos. Probablemente ellos llegaron a malinterpretar este chamal, este proverbio, esta metáfora del Señor Jesús y la tomaron de forma literal, algunos. Pero realmente el punto aquí es que el desconcierto y el escándalo que hay entre los discípulos no es, no entendimos, Señor. ¿Qué quisiste decir? No, ese no es el punto. Jesús, como pudimos ver en las reiteradas ocasiones, dice que deben creer en Él para tener vida eterna. Y por lo tanto, serían resucitados en el día final. Y también cómo podían llegar a creer era algo que había sido explicado por Jesús de forma clara. Esto es parte de la predicación del pan de vida. De modo que podemos notar que los comentarios de sus discípulos se referían a su carencia de afirmación a la doctrina del Señor. Esto no solo lo sabemos por su propia queja, en la cual decían, esta palabra es muy dura, no es muy difícil de oír, no solo por esa queja, sino también lo sabemos por las palabras de Jesús posteriores a la queja de sus discípulos. Jesús dice en el versículo 61, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Jesús, que conocía sus corazones, entendía que para muchos de sus discípulos lo que él afirmaba era difícil de creer, y especialmente de creer por corazones endurecidos. Ahora, ¿esto solo pasó en aquella época? ¿Esto solamente pasa en el primer siglo? No. Hasta nuestros días, muchos quienes dicen ser de Cristo se oponen a la soberanía de Dios en la salvación, porque a ellos se les enseñó que deben cooperar en su salvación, que su fe es innata a ellos mismos, que ellos poseen fe y que no es un don de Dios, así que tienen que ejercer la fe. Muchos otros se oponen a la muerte de Cristo como sustituto, considerándolo una doctrina pagana. Otros creen que todos los hombres serán salvos, afirmando el universalismo, y que por consiguiente ninguno va a morir, sino que todos vivirán al final. Esta escena se repite constantemente en nuestros días. Por esto el Señor nos enseñó: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, tal como lo dice Mateo 10:34. La doctrina de Cristo dividía, generaba celo y enojo entre los judíos. De la misma forma, hoy muchos acusan a aquellos que enseñan doctrinas bíblicas, llamándolos divisores y contenciosos. Ahora, continuando con el texto, la respuesta de Jesús continúa y dice, a través de una pregunta, en el versículo 62, pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Esta es una pregunta que continúa a la ofensa señalada por Jesús. Tal parece que intenta decir, lo que he enseñado hasta ahora les ha escandalizado. Esto que he enseñado les ha causado dificultades. Pero, ¿qué tal si ven esta señal del Mesías? ¿Creerían o se escandalizarían aún más? Ahora, ¿a qué señal se está refiriendo el verso o esta pregunta acerca del Mesías? Y esta es una pregunta muy difícil de contestar para muchos teólogos. Esta es una clara referencia sobre la ascensión de Cristo.
ya que dice subir a donde estaba primero. Pero para otros teólogos este evento se refiere a la cruz de Cristo, siguiendo el contexto en el cual Jesús ha comunicado su muerte expiatoria, como les mencioné, el mashal de la carne y de la sangre, participar de ella. De modo que existen esos dos posibles teorías, la teoría de la ascensión y la teoría de la crucifixión. Sin embargo, creo que la mejor forma de resolver este dilema es con una mejor interpretación de esto. Y podemos tomar ambos eventos de una forma unida. Tal como lo estudiamos anteriormente en el capítulo 3, versículos 13 y 15, que dice así: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal como discutimos en su momento, a través de estos versículos, une la ascensión de Cristo en el versículo 13, la une con la crucifixión de Cristo en el versículo 14, y con el propósito de que todos aquellos que le ven, aquellos que ponen su mirada en Cristo, sean salvos y no se pierdan jamás. Tal como señala el doctor MacArthur, en su comentario dice lo siguiente: algunos comentaristas ven la referencia de Jesús a subir como una referencia implícita a su crucifixión, que llevó a su resurrección y después a su ascensión. De acuerdo con esta perspectiva, el Señor estaba diciendo algo crucial. Si los falsos discípulos se escandalizaban por su enseñanza, ¿cuánto más los ofendería la realización de cada una de sus palabras? Porque evidentemente su crucifixión y su ascensión, su resurrección y ascensión, serían sumamente importantes. Sería la confirmación de cada palabra de Cristo. Y si los hombres no han podido aceptar las palabras del Señor, cuánto más cuando estas palabras sean cumplidas. Así que podemos entender que esta pregunta señala a eso, señala a Jesús retando el concepto de los discípulos, de si no pueden aceptar mis palabras, cuanto más cuando estas palabras sean cumplidas. El Señor culmina esta porción con una antítesis en el versículo 63. Él asegura que la vida que Él promete, la vida abundante y espiritual, tiene su fuente solo en el Espíritu de Dios. En cambio, la carne nada puede hacer. A través de ella solo obtendremos muerte. Esto es una clara confirmación de que la salvación es del Señor y no del hombre. Por esto mismo Pablo dijo en Romanos 8, versículos 6 al 8, lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mucha atención aquí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y muy importante aquí, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si dependes de tu moralidad, si dependes de tu intelecto, si dependes de tu sabiduría propia, ciertamente este camino te llevará a la condenación. Pero si dependes del Espíritu de Dios, mis palabras, dice el Señor, serán espíritu y vida para
sus almas. En otras palabras, no podrán discernir mis palabras por sus propios recursos, su propio entendimiento. Requieren de una transformación. Es necesaria una transformación en nosotros. Deben depender, debemos depender de su poder y no del nuestro. Ahora, ¿cuál es el poder de Él? Dice las Escrituras en el versículo 21 del capítulo 5 de Juan: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ese es el poder de Cristo y de Él dependemos, no del nuestro, porque de la carne nada aprovecha. Ahora, si existiese alguna duda de que la carne para nada aprovecha, pues solo hace falta ver los versículos 64 en adelante, ya que el Señor empieza con estas palabras y dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen. Algunos de vosotros que no creen. Ahora, el apóstol Juan nos revela algo sumamente intrigante. Él nos dice cómo es que el Señor Jesús conoce a aquellos que no creen. Ahora todos podríamos decir, obviamente, el Señor conoce el corazón de los hombres, el Señor puede ver más allá de lo que nosotros no podemos ver, pero esa no es la explicación que da el apóstol Juan en el versículo 64. En el versículo 64 Juan explica en la segunda sección del verso y dice: porque Jesús tenía conocimiento, ¿desde cuándo? Desde el principio, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús no sabe esto porque se le fue revelado en algún punto de su ministerio público. Juan asegura que su conocimiento acerca de aquellos que no creen viene desde antes de que el mundo fuese, y aún más conoce al hombre que lo entregará desde antes de la fundación del mundo. La pregunta subsiguiente, la pregunta más lógica que debemos hacernos una vez dicho esto, es: ¿por qué no creen algunos de ellos? ¿Cuál es la causa de que algunos de ellos no creen? La respuesta de Jesús es recordarle lo dicho anteriormente, que ninguno viene a la salvación si Dios el Padre no se lo concede. Por esto lo dicho en los versículos 37 y versículo 44. Versículo 37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el versículo 44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, en esos versículos Jesús comunicaba cómo el Padre asegura el destino de sus escogidos desde antes de la fundación del mundo, dándoles vida que nunca perecerá, sino que permanecerá, asegurando así la resurrección final y la vida eterna con Cristo como el destino victorioso de su pueblo. En esta ocasión, a diferencia de los versículos 37 y 44, en esta ocasión se ve la otra cara de la moneda. Si el Padre no interviene en tu vida, perecerás irremediablemente. Para comprender un poco mejor acerca de esta doctrina, la doctrina de la predestinación, el Dr. R.C. Sproul la define de la siguiente manera: desde toda la eternidad, Dios decidió salvar a algunos miembros de la raza humana y dejar que el resto de la raza humana perezca. Dios tomó una decisión
eligió a algunos individuos para ser salvos para la bendición eterna en el cielo, y eligió a otros para que los dejaran pasar, permitiéndoles sufrir las consecuencias de sus pecados, el castigo eterno en el infierno. No hay nada más antitético a la doctrina del mundo que dice eres el dueño de tu destino, como lo es la predestinación. Para muchos hombres y algunos cristianos, ellos son amos y señores de sus vidas. Pero lo que esta enseñanza hace es destruir el orgullo de creer que somos seres independientes y autosuficientes. Por esto, al oír estas palabras, los discípulos, dicen las Escrituras en el versículo 66, volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, cualquier parecido a la realidad es mera providencia. Ante el desalentador éxodo de discípulos que abandonan a Cristo por su severa doctrina en el verso 66, la cual es sin duda una pesadilla para muchos pastores, siquiera pensarlo, para Cristo no es un problema, principalmente porque Él no busca popularidad. Él busca pregonar la verdad a todos los hombres. Él busca cumplir la voluntad del Padre antes que la de los hombres. Y entre esos discípulos que Jesucristo tenía, aún estaban los más cercanos, los 12, sus primeros discípulos. En ese momento, el Señor Jesús se dirige a ellos después de ver a la multitud de discípulos irse. Aún quedan los 12, y Él se dirige a ellos y les hace la siguiente pregunta, probándoles: ¿queréis acaso iros también vosotros? Esta prueba de Cristo es una que busca fe genuina, no es una que espera una respuesta positiva. Sí, Señor, nos vamos. Eso no era lo que esperaba Jesús. La pregunta de Jesús busca una respuesta negativa. A pesar de la presión de la multitud y posiblemente la confusión de ellos que podían llegar a tener en medio de toda la enseñanza del pan de vida, Jesús espera de ellos la confesión de fe verdadera. Asimismo, habían algunos que no creían porque no se les había concedido la vida, el Padre no les había dado el don. Asimismo, los discípulos son aquellos quienes el Padre entregó al Hijo. Pedro toma la palabra y, representando a todos los discípulos del Señor, responde a la pregunta de Cristo diciendo: ¿a quién iremos? Esta pregunta de Pedro ejemplifica el verdadero abandono del mundo. Ellos se habían abandonado a sí mismos. Ellos no se fueron confiando en sí mismos. O pensaron: iremos tras otro rabí. Ellos entendieron que eran personas dependientes y eran personas necesitadas de vida espiritual. Y por esto es la razón por la cual no pueden ir a nadie más que no sea Cristo. Jesús provee de algo que ningún otro rabí podría proveer. Él lo ha enseñado constantemente, lo ha dicho constantemente: yo soy el alimento espiritual. Y Pedro lo ejemplifica así, porque
tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. A diferencia de los demás discípulos, Pedro y los demás, los 12, entendían que la enseñanza de Jesús tenía un valor y beneficio invaluable para ellos. Tal como señala Hendrickson, no hay otra persona a quien podemos ir. No hay otra persona que satisfaga el anhelo del corazón de un regenerado, de una nueva criatura. Solo Cristo. La confesión de Pedro no terminó allí, sino que reconocieron que Jesús no era un simple maestro o un simple profeta. A diferencia de las multitudes que lo menospreciaban y lo denigraban, los discípulos reconocían su verdadera identidad. Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tal como señalan muchos teólogos, esta afirmación de Pedro no es un simple halago, es una alabanza en la cual lleva el nombre de Jesús al lugar más alto. Jesús es denominado el Cristo, el Mesías, el Santo, el ungido. Él no es solo un simple hombre de Galilea, no, Él es el Hijo del Dios viviente. Con esa confesión de Pedro, sería un excelente final para este sermón. Una confesión poderosa de fe y dependencia genuina en Cristo, que nos exhorta y anima a todo su pueblo sobre la gracia y misericordia de Dios por sus discípulos, quienes eran un grupo de donadies. Eran exactamente lo que dice el texto en Corintios, lo más vil y menospreciado. Pero Dios, que es rico en misericordia, los salvó. Y ahora podemos ver su avance en la fe, que a pesar de toda la situación conflictiva, el debate, la presión de esta exposición y discurso de Jesús contra los judíos, los discípulos se han comprometido con su Señor en fidelidad y con gran valor. No es una simple muestra de palabrerío. Al contrario, es una humilde sumisión a su amo y Señor. Jesús mismo, en el versículo 70, les recuerda que Él los ha elegido para que sean sus discípulos y posteriormente sus apóstoles y líderes de la iglesia del Señor. Pero el versículo 70 en adelante nos lleva de vuelta al tema de la predestinación. Y voy a tratar aquí algunas dudas que se pueden generar alrededor del tema de la predestinación y de las que hemos tocado hace un momento y que creo que es pertinente tratar de resolver. El versículo 70 dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Alguno podría pensar, con lo dicho en este versículo, que la predestinación implica que salva a algunos y condena a otros haciéndolos malos. ¿En qué sentido lo digo? No solo que salva a algunos perdidos, sino que a aquellos otros que restan, Dios hace lo posible para que ellos no crean de ninguna forma. Esto es un error. Algunos consideran que la teoría o la doctrina de la predestinación, no teoría, sino doctrina de la predestinación, es injusta
porque no deja que aquellos hombres buenos crean en el Señor. Eso tiene serios problemas doctrinales. Primeramente, porque la Biblia deja claro que no hay ninguno que sea bueno. No hay ninguno que busque a Dios en Romanos 3. El mismo libro de Romanos nos enseña que todos se constituyeron enemigos de Dios. El mismo Jesús en los evangelios se refiere a los hombres, a los padres, como hombres malos. Y el Señor en la conversación con el joven rico deja claro la exclusividad del título de bueno a Dios. ¿Por qué dices que soy bueno si solo Dios es bueno? El hombre no lo es. El hombre no encaja en el estándar de bondad, en el estándar de rectitud. El hombre es malo. De modo que cuando Dios decide libremente y soberanamente salvar a algunos pecadores, lo hace por gracia, no por un mérito, no por algo que hicieron, sino porque Él así lo quiso, gratuitamente, por su elección solamente. Y aquellos que se pierden, Dios simplemente no interviene en sus vidas. Dios no los salva. Dios los deja para que la justicia divina caiga sobre ellos. Dios es glorificado en la salvación de los pecadores, pero la Biblia deja muy claro que Él es glorificado en la condenación de los pecadores. Sería una blasfemia decir que Dios toma por inocente al culpable. Sería una ofensa al Señor decir que Él ha tomado a personas culpables y las ha hecho inocentes solo porque sí. Dios dejaría de ser justo. Por esto, no podemos llegar a ignorar la naturaleza del hombre a la hora de abordar este tema de la doctrina de la predestinación. ¿Hay doble predestinación? Sí, claro. Hay un destino para los redimidos, la gloria eterna, y hay un destino para los condenados, y es la muerte, y la muerte por toda la eternidad. Y Dios la conoce desde el principio, tal como lo dice el versículo 64, porque Jesús sabía desde el principio. Y este destino está allí, pero Dios no tienta al hombre. Dios no hace pecar al hombre. El hombre es pecador. Esa es su naturaleza. Eso es lo que el hombre busca. Ciertamente hay mucho que tratar. Pero hay otro tema que también se da en este versículo. Y es que como Jesús dice que ha elegido a los 12 y uno de ellos es diablo, para muchos esta es la demostración de que la salvación se pierde. Otra vez, si usted ha seguido los versos anteriores, esto implicaría que Jesús no cumplió la voluntad del Padre y por lo tanto fracasó en su propósito. ¿Cuál es el propósito de Cristo? El versículo 38 dice, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. No pierda yo nada. Así que evidentemente, Judas, debemos llegar a la triste conclusión,
no fue dado por el Padre. Judas no fue elegido para salvación. Y esto no es una invención. El mismo Pedro lo refiere posteriormente. Hechos capítulo 1, versículo 16 al 20. Pueden leerlo todo, vamos a leer algunos versos. El primer versículo 16 dice así: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. El versículo 20 dice: Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es claro en la mente del apóstol Pedro, y había entendido, que el destino de Judas había sido determinado desde el principio, y que había sido revelado en las Escrituras. Era necesario que esto se cumpliese. La traición de Judas no fue suerte. El apóstol Pedro había entendido que el destino de Judas ya había sido decretado por Dios, tal como lo había profetizado el salmista. Esto no quiere decir que Dios hizo que Judas fuese malo, simplemente lo dejó en las garras de su propia carne, que como vimos, nada aprovecha. Es preso de su propia voluntad maldita, y aparte de esto, trabajó bajo la influencia de Satanás, quien llenó su corazón. Pero esto no era lo único que Pedro entendió. También le fue revelado la implicación más evidente de la traición de Judas. Y esto lo vemos en su predicación en el capítulo 2, versículos 23 y 24 del libro de Hechos. Como dice así: Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Pedro aceptó que el destino de Cristo también había sido decretado por el Padre. La muerte expiatoria de Cristo no fue un dado al aire. Era el plan de redención decretado desde la eternidad por toda la Trinidad, con el fin de salvar a su pueblo de sus pecados. Evidentemente, y tal como dice el versículo, Dios lo levantó. El destino de Cristo hoy es aquel que se sienta a la diestra del Padre. Es aquel que es la cabeza de la iglesia y que en un futuro Él volverá y reinará para siempre, venciendo a sus enemigos. Probablemente muchos de los que han escuchado este sermón solo están pensando ahorita mismo en los peros, pero esto, pero aquello, y dicen: predestinación. Qué dura es esta palabra. Pero la realidad, amigo mío, es que yo también lo pensé en su momento. Me parecía inconcebible tal doctrina, hasta que me vi entre la multitud de personas que se alejaban de Cristo para seguir con mi vida a mi manera, a mi parecer. Fue en ese momento que por la gracia de Dios, no mi esfuerzo, no mi carne, no mi voluntad, que Dios me hizo volver a Él y reconocer: ¿a quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna?
no tengo a dónde ir. Amigo y hermano, si aún no entiendes esta doctrina, que sin duda es compleja, bajo ninguna circunstancia queremos hacer ver esto como sencillo. Es difícil de comprender, requiere estudio, pero lo que es claro es que es bíblico. Yo te invito a que permanezcas en el regazo del Señor, que permanezcas allí y aprendas de Él, como el mismo Señor lo dijo en el versículo 45 de este capítulo. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Escucha sus palabras, escucha su enseñanza. No son las mías, son las de Él. No te vayas, no te vayas ni te apartes de Él, porque solo en Él encontrarás vida eterna y vida en abundancia para tu alma. Que Dios te bendiga.